¿Qué tal? ¿Cómo están en esta una semana más en la que Voz Populi les quiere llevar este tema o los temas de actualidad de la semana para que ustedes los digieran, que tengan un resumen lo más acertado posible, para que puedan configurarse un análisis y una opinión crítica respecto a lo que acontece en nuestro país? Bueno, lo que acontece en nuestro país es de todo menos normal, porque vamos de semana en semana o de escándalo en escándalo, semana tras semana. En esta semana ha dimitido el líder de los socialistas madrileños por un asunto que en teoría, esto es como el efecto mariposa, que bate a alguien las alas una mariposa en Europa y se produce un terremoto en China, pues algo parecido está ocurriendo en torno al famoso proceso que se va a seguir o se está siguiendo con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Les resumo, la pareja de Isabel Díaz Ayuso está acusada, va a ser acusada en sede judicial por dos presuntos delitos fiscales que Hacienda le reclama, creo que son 350.000 euros, más una multa, más una condena, etcétera. Bueno, al margen de lo que es el fondo de ese proceso, hay otro lío monumental, que es lo que ocupa titulares y horas de tertulia que habrán escuchado ustedes esta semana y los anteriores, y que es lo que le ha costado la cabeza a Juan Lobato, que son los famosos correos que alguien en la Fiscalía o en las órbitas del Gobierno hizo circular para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el ámbito político. Claro, eso es un presunto delito de revelación de secretos que conculca el derecho de defensa de cualquier ciudadano, sea culpable o no, como puede ser o no González Amador, del delito fiscal que quiere Hacienda imputarle. Bueno, para hablar de todo eso, para hablar de lo que supone esto en un Estado de Derecho, que se llame o que se tenga a sí mismo por tal nombre, hemos traído a alguien que sabe mucho de esto, y no solo sabe mucho, sino que está en el origen de la denuncia que se hizo en su día por esta vulneración del derecho de defensa de un ciudadano, Alberto González Amador, que al margen de que sea pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene intacto su derecho a la presunción de inocencia y su derecho, sobre todo, al ejercicio del derecho de defensa. Eugenio Ribón, creo que me he explicado bien, decano del Colegio de Abogados de Madrid. ¿Cómo estamos? Encantado, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta, iba a hacer una pregunta trampa, no, pero es una pregunta que tiene su miga, porque, verán, a mí particularmente me dicen, oye, los periodistas habláis mucho de este tema de los correos del abogado de Alberto González Amador con la Fiscalía para intentar pactar o una solución de conformidad, pero no habléis nada del delito fiscal de la pareja de Ayuso. Y claro, esto, ¿cómo le explica el decano del Colegio de Abogados a la ciudadanía? ¿Cómo le puede explicar de la forma más didáctica posible que tan importante es una cosa como otra, el ejercicio del derecho de defensa en democracia? Pues efectivamente, son dos casos distintos. El supuesto delito fiscal de González Amador tendrá que tramitarse y tendrá que investigarse en los tribunales cuando corresponda, pero siempre hay un marco de defensa y siempre hay un marco de garantías y de libertades, que es precisamente lo que caracteriza un Estado de Derecho. ¿Y qué significa eso? Eso significa que en democracia no todo vale. En democracia, para poder ejercitar una acción y poder desarrollar un proceso, tiene que haber un equilibrio y tiene que haber unas garantías de defensa. Y cuando esas garantías de defensa se quiebran y se produce esa revelación de secretos, esto significa que el precio pagado pues no puede ser admitido como algo lícito en el marco de un procedimiento con todas esas garantías y esa seguridad que cualquier ciudadano querría para sí mismo si se ve implicado en cualquier procedimiento. Vamos, que es lo que vendría a ser, en el lenguaje coloquial que utilizamos el resto de los mortales que no somos abogados, aquello que nos enseñaron de pequeños, que el fin nunca justifica los medios. Eso es, el fin nunca justifica los medios, no todo vale, y en un Estado de Derecho tiene que haber unas reglas que no se pueden traspasar por nadie. Ahora, el principal foco está puesto en el fiscal general del Estado, lo tiene usted ahí detrás, Álvaro García Ortiz. Claro, es una cosa para los legos en la materia absolutamente inédita, ¿no? Que un fiscal general del Estado se ponga a la cabeza de una presunta o supuesta ilegalidad. Veremos lo que dictamina el Tribunal Supremo. ¿Usted se esperaba algo así? ¿O cómo le entra en la cabeza a un jurista, que usted no deja de ser un jurista más, del mundo judicial? Esto es algo que escandaliza a los juristas. Esto es algo absolutamente extravagante y sin precedentes en nuestra democracia. Que aquella institución que tiene que ser la garante precisamente de ese principio de legalidad pueda haber traspasado los límites que aseguran esas garantías para el ciudadano es algo que
bueno, no es que llame la atención a los juristas, sino que rasga las vestiduras. Y eso sin olvidar que al margen de esta excepción, la ciudadanía lo que tiene que recordar es que hay más de 2.600 fiscales en su pueblo que sí se parte el pecho día a día para asegurar que cuando hay un problema de seguridad, que acuse al narcotraficante, que acuse al delincuente del robo, del delito sexual, cuando hay una situación de desprotección de menores, que esté vigilando que ese menor tenga todos los derechos, cuando hay una situación de familia, que también lo garanticen los juzgados de violencia sobre mujer. Pero esto parece que no se ha dado en las más altas instancias de esa institución. Claro, verán, porque es que el principal argumento o línea de defensa del Gobierno para su fiscal general, es decir, el presidente del Gobierno le mantiene la confianza, es que Álvaro García Ortiz se limitó a desmentir un bulo del entorno de Isabel Díaz Ayuso en la noche del 13 de marzo. Y claro, lo que le dice el mundo jurídico, o buena parte del mundo jurídico, oiga, es que el fiscal general, y ni ningún fiscal está para desmentir bulos, está para hacer la política criminal determinada que haga en cada momento, ¿no? Es decir, ¿usted cree que al final García Ortiz se sentará en el Tribunal Supremo, en el banquillo, o no? Ahora está imputado, a ver cómo queda esto, ¿no? Bueno, pues si se tiene que sentar, efectivamente se sentará, porque la ley no está por encima de ninguna persona, tenga el cargo que tenga, y más si además debiera estar obligado precisamente a tener con mayor celo un esfuerzo en el aseguramiento de todas las garantías. Una de las cosas que más sorprende, por lo menos a mí, como lego en la materia, es que a todo un fiscal general no se le ocurriera que pudiera estar presuntamente la noche del 13 de marzo intentando cometer o espoleando a otros u ordenando a otros la comisión de un delito a la hora de hacer públicas correos que por su propia naturaleza, entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos monetarios, son reservados para que el ejercicio del derecho de defensa de la pareja de Ayuso se mantuviera en vigor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que a un fiscal general se le nuble la mente? ¿Nadie le dijo nada? Bueno, esto es realmente lo inexplicable, porque cuando surge precisamente esa nota de comunicación de la Fiscalía, en el Colegio de la Abogacía se encienden todas las alarmas de modo inmediato. Esto se produce un escándalo social en el ámbito de, digamos, de todos los profesionales del derecho. O sea que es muy difícil de imaginar que algo de tal obviedad como la que estamos hablando no fuera analizada o no fuera percibida de modo inmediato por aquel que tiene los conocimientos y la experiencia atesorada precisamente para ser experto en la materia. De hecho, según las versiones periodísticas que se han publicado, que nadie ha desmentido, al fiscal general, varios de sus subordinados, entre ellos la fiscal superior de Madrid, creo que es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le dijo, cuidado, 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 que esto puede ser una ilegalidad, es decir, el hacer público esto. Pero nadie atendió nada, porque, claro, puestos a desmentir un bulo por seguir la teoría de Pedro Sánchez y del Gobierno, pues con la nota bastaba decir esto que dice el entorno de la presidenta de Madrid es completamente falso y punto final, pero no, se fue un paso más allá con las consecuencias vistas. Sí, es algo inédito, hasta entonces nunca habíamos visto una nota de la Fiscalía, no solo que trata de desmentir una posición de la parte adversa, sino que además reproduce de modo literal el contenido de las conversaciones que son absolutamente reservadas y que, recordemos, hasta ese momento no se ha producido ningún acuerdo. Son negociaciones previas para ver si se alcanza o no se alcanza lo que se denomina un acuerdo de conformidad. Cuando una de las partes está en predisposición de saber a qué pena o en qué circunstancias se podría llegar a alcanzar un acuerdo, es una práctica normal ese intercambio, pero siempre bajo un supuesto de absoluta confidencialidad, porque mientras tanto sigue siendo inocente. Y ahora la posición en la que se deja a esa persona una vez que se han publicado los datos, pues es una situación procesal extraordinariamente atípica que ya veremos dónde acaba, si no es con una nulidad de actuaciones. De hecho, se ha producido esta semana un episodio que vendría a dar razón a lo que nos está contando el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, en el sentido siguiente: Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, ha dimitido nada menos porque hace un mes aproximadamente, viendo que el Tribunal Supremo investigaba el teléfono del fiscal general del Estado, puso sus barbas a remojar, me van a permitir la expresión, fue a un notario a decir, oiga, yo en la madrugada del 13 tuve conocimiento de que esto no olía bien, y yo, que soy técnico de Hacienda, además de abogado, me cubro en salud diciendo que yo no utilicé esto. Quiero decir, si eso se le ocurre a un técnico de Hacienda, con todos los respetos, ¿cómo no se le puede ocurrir a un fiscal general? ¿Qué pasa por la mente de un fiscal general para que eso no le venga? Bueno, pues realmente inexplicable. La obviedad del caso requería, con toda evidencia,
evitar esa publicación y mantener la reserva absoluta de los datos. Es inexplicable. Una cosa, ahora que tenemos a Lobato ahí en imagen, ¿el acta notarial o el hecho de ir a un notario le libera de cualquier delito o no? Bueno, eso dependerá del contenido del acta notarial y una vez que se haya analizado en detalle cuál es el contenido, cuáles son los metadatos, se podrá identificar si ha habido o no ha habido algún tipo de ilícito. Todavía es pronto. Hay quien dice también, en el mundo jurídico, porque el mundo jurídico también tiene mucho de opinión, y hay sentencias para todos los gustos, que al final esto va a quedar en nada, porque es muy difícil probar, es un delito muy personal, que alguien ha revelado el secreto. Es decir, el Tribunal Supremo no va a tener fácil dictaminar o condenar a alguien, al margen de que sea fiscal general o no, por este tema. ¿Esto es así? Bueno, en realidad al día de hoy ya tenemos unos rastros tecnológicos, unos rastros digitales que van dejando una huella indeleble, una huella imborrable que tiempos atrás no se tenían. Por lo tanto, precisamente todos aquellos delitos en los que existe un rastro que a través de la tecnología deja huella, siempre son más susceptibles de posible prueba. Y después veremos también las circunstancias concomitantes o las circunstancias que se concentran de modo periférico en este caso, y son pues las llamadas de uno, las llamadas de otro, las manifestaciones de testigos, y con todo ese acervo probatorio, con todos esos elementos, es lo que formará el tribunal su convicción. Pero aquí todavía hay mucho que ver. Claro, yo para ilustrar a nuestros oyentes, lo que viene a decirles Eugenio Rebón, decano del Colegio de Abogados, es lo siguiente. La técnica judicial en este caso es un poco como coger cerezas de una cesta, que tiras de una y salen 10. Es decir, de la denuncia o autodenuncia que se hace Juan Lobato y que ha explicado este viernes al Tribunal Supremo, y del cotejo de los metadatos de su correo electrónico, de su WhatsApp, de su móvil y de todas sus herramientas tecnológicas, se colige, así lo ha denunciado él, que Pilar Sánchez Acera, a la sazón jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, recuerden, quien suena para ser el próximo líder del PSOE madrileño, fue quien le dijo, Pilar Sánchez Acera, y quien le transmitió a Juan Lobato, nada menos que esa información reservada, y nadie sabe exactamente quién se lo dio a Pilar Sánchez Acera. Y entonces, como en las cerezas, permítanme que vuelva a hablar de algo tan pedreste como esto, tirando, van a salir una tras otra. A usted le hago una pregunta casi como ciudadano y analista. Usted, cuando empezó todo este follón de los correos de la pareja de Ayuso, ¿se imaginaba que íbamos a acabar así? Pues era muy difícilmente inimaginable. Ya desde el principio la situación era tan atípica y tan extravagante que no teníamos ningún precedente, pero según va escalando la investigación, pues vemos que en lugar de quedarnos más tranquilos, pues se va generando una mayor alarma. ¿A qué pena se enfrenta alguien que hace una revelación de secretos? Bueno, esto dependerá de la calificación concreta que después hagan las partes. Desde luego, esto puede acabar en penas privativas de libertad, es decir, penas de prisión, que recordemos que si son superiores a los 2 años, significaría el ingreso en prisión. Y además, en el caso de que estuviera ligado al ejercicio de una función pública, esto también puede conllevar la inhabilitación para el ejercicio del cargo. Que es lo que le ha llevado a Lobato a autodenunciarse en notaría, bueno, nada más que autodenunciarse él, denunciar a compañeros, en este caso a Pilar Sánchez Acera, en una notaría, porque luego ya preveía él que tenía que volver al ejercicio de la carrera como técnico del Ministerio de Hacienda. Una curiosidad, ¿son muy habituales estos acuerdos de conformidad con los acusados o con los investigados por Hacienda de tema de delitos fiscales? No, los protocolos de conformidad son algo que se utilizan diariamente y que es un instrumento pues útil para la justicia, útil para el ciudadano, útil para el fiscal, que ahorran muchos costes también a la Administración de Justicia y que favorecen una resolución rápida. Esto sucede no solo en el ámbito fiscal, esto sucede en el día a día con delitos de alcoholemia, de seguridad vial, sucede con temas de violencia sobre mujeres, sucede con temas de narcotráfico, es un instrumento muy habitual. Pero eso sí, siempre bajo un halo de absoluta reserva y confidencialidad, porque muchos de estos casos no fructifican, no se llegan a ningún acuerdo. Y entonces cuando hay que ir a sala, cualquiera de las partes tiene ese derecho a mantener su plena inocencia. Y hay veces que incluso se llegan a esos acuerdos simplemente por el riesgo de evitar una pena mayor y que pueda conllevar pues una suspensión de la condena y evitar un mal de mayor gravedad. Bueno, en el caso de los delitos fiscales, básicamente lo que quiere Hacienda es cobrar, ¿no? Efectivamente, y a lo mejor precisamente cuando se están pidiendo, imaginemos, 5 años de prisión y una multa de 700.000 euros, pues una de las partes puede estar de acuerdo en no discutir
hasta el final y decir, bueno, yo voy a asumir 2 años que no ingreso en prisión y 200.000 euros, de hecho, aunque no esté conforme en su plenitud. De hecho, en los intercambios de los famosos correos, que luego se han sabido porque ha estallado todo públicamente, el abogado de González Amador y el fiscal del caso, de un fiscal de la Unidad de Delitos Monetarios, estaban un poco apalabrando qué aceptaba uno y qué le pedía al otro, ¿no? Y estaban ahí en que eran 350.000 euros que hipotético, o sea, supuestamente había defraudado la pareja de Ayuso, y le pedían eso más un 50% de multa, alrededor del medio millón de euros, ¿no? Más una pena o no, en función de lo que decidiera el juez. ¿Eso es habitual? Eso es muy habitual en el día a día. Sucede cada día en nuestros juzgados de toda España. Es una práctica común, pero siempre bajo esa absoluta reserva. De hecho, esas conversaciones se mantienen en un entorno siempre alejado del juzgador, para que no se contamine siquiera por la conversación que haya podido oír, porque hay veces que se desarrollan de modo verbal. En esta ocasión lo hemos visto por correo electrónico, pero también es frecuente que en una sala salga el fiscal, salga el abogado, hablen entre ellos y se pueda producir ese acercamiento, ¿no? Pero siempre en ese clima de absoluta confidencialidad, y aquel que lo rompe quiebra las reglas del juego y rompe la democracia. Nos quedamos sin tiempo, señor Eugenio Ribón, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, pero no quiero que se me vaya sin pedirle una valoración, porque si algo me está quedando claro estas semanas es que este instrumento que tenemos aquí, el móvil, que llevamos todos, es un instrumento que puede ser peligroso para nuestro futuro penal. ¿Por qué le digo esto? Pues, y usted probablemente me lo ratificará. Pues porque esto tiene una cosa que se llama metadatos y van a un servidor. Es decir, que por mucho que borremos WhatsApp, por mucho que borremos correos, realmente no se borran. Si la policía y la justicia quiere, pide a las centrales telefónicas que le den un listado de todo lo que hemos intercambiado y sale. Y probablemente este caso es uno de los paradigmáticos, o va a serlo, en cuanto al uso de los metadatos como elemento probatorio. ¿Tiene algo que decir a los ciudadanos de cuidado con lo que intercambian por los móviles? Pues sin duda alguna, la tecnología es un instrumento tremendamente útil, pero también muy peligroso, y todo lo que se hace a través de la tecnología deja rastro. Y aquellas conductas que en ocasiones podemos pensar que no tienen una especial trascendencia penal, la pueden llegar a tener esos caracteres, y desde comentarios agresivos, desde insultos, desde, por supuesto, acosos de todo tipo, eso deja su rastro y es susceptible después de conducta penal. O sea, que te pueden condenar por un WhatsApp que tú has borrado y que has creído que ha desaparecido en la nube, pero no ha desaparecido nada. Sin lugar a dudas. Lo mismo que decimos en la vida real se aplica al móvil, pero todavía con mayor rigor, porque eso siempre deja la semilla. Atentos, que nadie se pase con el dedito. Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Encantado, con Voz Populi. Bueno, y a todos ustedes ya no sé qué decirles de la semana que viene, porque la semana que viene, yo por mucho que imagine, no atisbo a pensar qué les voy a ofrecer, pero seguro que será algo interesantísimo, a tenor de lo que ha pasado en esta y lo que viene pasando. Hasta entonces.